¿Crees que estás listo para la Semana Santa de este año? Solía pensar que estaba lista, pero estaba equivocada, completamente equivocada. Cuando mi alma salió de mi cuerpo, apareció Jesús y me mostró 7 visiones, 7 cosas ardientes urgentes. Pero la cosa no quedó ahí. Me dijo, debes regresar y decírselo. Antes de Pascua, todavía tiemblo al pensar en la 4ª visión. Se relaciona directamente con este mismo día de Pascua, algo que a la mayoría de nosotros nunca se nos enseña en la Iglesia. Y esas visiones, después, algunas cosas ya sucedieron aquí en Estados Unidos, entre nosotros. Si todavía crees que Dios está hablando, si crees que el Espíritu Santo todavía está obrando, entonces quédate y escucha porque lo que estoy a punto de compartirte podría cambiar la forma en que ves la Pascua para siempre. Si este compartir despierta algo en ti, por favor comenta amén. Pero si dudas de mí, simplemente escribe 0 y di lo que piensas. No tengo miedo de la verdad, solo la anhelo. Que Dios bendiga a todos los que escuchan y espero que la verdad nos haga libres. Soy John, tengo 60 años y puedo decir que soy una persona común y corriente. Solía ser profesora de historia y enseñaba a los niños sobre las guerras, las civilizaciones caídas y los temas recurrentes en el ciclo de la humanidad. Solía pensar que entendía, al menos en parte, el significado del tiempo. Pero solo ahora me doy cuenta de lo frágil que es en realidad. Vivo con mi esposa, María. Hemos estado juntos durante casi 40 años y tenemos 2 hijos, ambos adultos. Nunca he sido una persona religiosa, pero creo en Dios, creo de forma tranquila. Al igual que un hombre al final del día todavía dice gracias en silencio antes de dormir. Nunca esperé conocerte. Ese día empezó como cualquier otro. Estaba sentado en la sala viendo un viejo documental sobre Napoleón. Recuerdo claramente que Mary estaba en la cocina. Estaba haciendo sopa de pollo. El aroma a jengibre y pimienta flotaba por la casa. Recuerdo ese olor como si todavía persistiera por aquí. Entonces, de repente, como si alguien me hubiera desconectado, todo se derrumbó rápidamente. Mi visión se volvió borrosa y luego giró en espiral hacia un punto negro en el centro. Sentí que mi corazón se aceleraba, luego se desaceleraba y finalmente perdía el ritmo. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Mi boca quería llamar a Mary, pero no se me escapó ningún sonido. Entonces escuché el sonido de algo rompiéndose en la cocina. A Mary se le debe haber caído algo. Entonces unos pasos resonaron desde la distancia, gritando en voz alta, «Ion». Dios mío, Ion. Nunca la había oído entrar en pánico así, nunca. La vi abrazándome, sacudiéndome, llamándome como si quisiera alejarme de un espacio oscuro que poco a poco me iba tragando. Llamó al 911 y escuché la voz automática en la línea, pero ese sonido se sintió como un eco proveniente de muy lejos. En ese momento supe que estaba caminando. Podía sentir claramente que cada célula de mi cuerpo se iba apagando gradualmente, como la última luz de una ciudad que se ha quedado sin energía, y una sensación de frío se extendía por todo mi cuerpo, muy levemente, y nada más. Ya no soy yo. He dejado mi cuerpo. No supe cuánto tiempo había pasado hasta que me encontré arriba, flotando, mirando hacia la forma familiar que ahora se había vuelto extraña. Los médicos, las enfermeras, Mary, todos corren gritando, e incluso vi a algunas personas llorando. Están haciendo todo lo posible para salvarme. Los veo claramente, pero ya no siento ninguna conexión con ese cuerpo. Simplemente me quedo ahí, o mejor dicho, floto en el aire, observando en silencio la escena del hospital. Las luces fluorescentes, el sonido de las máquinas, todo se fue apagando poco a poco, como un viejo sueño escurriéndose por la rendija de la ventana. Entonces, solo quedó la oscuridad. ¿Pero sabes qué? Esa oscuridad no da miedo en absoluto. No hace frío. No es doloroso.
Al contrario, hay tanto silencio que pensé que estaba en los brazos de alguien, una paz extraña, como si finalmente pudiera descansar. No más preocupaciones, no más enfermedades, no más tiempo. Empecé a pensar, tal vez esto sea la muerte. No sé qué piensas cuando imaginas la muerte, pero yo solía pensar que sería aterradora, vacía o dolorosa. Pero no, para mí, en ese momento, sentí como un suspiro después de una vida larga y cansada. Entonces escuché una voz que llamaba desde algún lugar muy lejano, pero parecía resonar dentro de mi pecho. «Ion». Salté. Estaba tan claro que pensé que lo estaba imaginando, pero no fue así. «Ion, escúchame. Tienes que decirles esto antes de Pascua». No respondí. Quizás no fui lo suficientemente rápido para responder. Esa afirmación me impactó como un rayo, no por la voz fuerte o aterradora, sino porque sabía mi nombre. Me entendió y lo que dice tiene un peso extraordinario, como si el destino de alguien pendiera de esas breves palabras. Hay que decirles esto antes de Semana Santa. Empecé a sentirme confundida, asustada y también un poco curiosa. No sabía quiénes eran. No sabía qué era esto. Tampoco entendía por qué la Pascua era tan importante. Quería preguntar de nuevo, Dios, ¿qué debo decir? ¿Con quién debo hablar? No entiendo. Pero nadie responde. Solo hay un poderoso impulso en mi corazón, como si acabaran de encender un fuego para compartir algo que aún no entiendo del todo. Pero entonces, desde ese mismo silencio, sucedió algo extraordinario. La oscuridad ya no era el final. Se desvaneció gradualmente, como la niebla que se encuentra con la luz del sol, y luego vi una luz cegadora que se extendía hacia adelante. Pero, curiosamente, no me cegó ni me hizo querer huir. Al contrario, sentí como si me atrajeran hacia él a cada paso que doy, no con los pies, sino con el alma. Me siento más ligera y cálida de lo que puedo describir. Y entonces lo vi, el Señor Jesús. A diferencia de cualquier imagen que haya visto en iglesias, pinturas o libros. Ninguna lo deslumbrante alrededor de su cabeza. Sin una espléndida túnica blanca. Parecía simple, como alguien que me había estado esperando durante mucho tiempo. Su mirada sobre mí no era de escrutinio o juicio, sino más bien una que abrazaba mi alma. Fue compasivo, pero serio, como si él me amara incondicionalmente, pero al mismo tiempo sabía todo lo que alguna vez había escondido, todo lo que alguna vez había evitado. Me sentí como un niño desnudo bajo esa mirada, pero no sentí vergüenza. Solo me sentí comprendida y amada. Si tú también quieres conocerlo y recibir una señal de él, por favor di amén en los comentarios. En ese momento, no supe qué decir. No me atrevía a hablar. Sentí un nudo en la garganta, no por la emoción, sino por la santidad que me envolvía. Pero él no necesitaba que yo dijera nada. Él simplemente extendió su mano y entendí, seguirlo. No me culpa por esos años de indiferencia, no menciona mi falta de oración, mi asistencia poco frecuente a la iglesia, ni me pregunta qué he hecho que sea bueno para el mundo. Solo dice una cosa, mira, Ion, y recuerda, debes contar todo lo que ves. Y justo entonces, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba bajo esa suave luz, sino que fui arrastrado por un viento invisible, elevándose a través del tiempo, el espacio, el alma y la verdad. La luz se apagó y me encontré en una habitación pequeña, audaz pero solemne. El olor a pan tostado y vino flotaba en el aire. Susurros, suspiros y atención envolvieron toda la habitación. Me di cuenta de que esta era una visión de la última cena. Jesús se sentó en medio de los discípulos, pero la atmósfera no se parecía en nada a las pinturas serenas que había visto en los libros. No hay una suave luz dorada, ni una suave sonrisa ni una paz completa. Aquí veo ansiedad, confusión e incluso miedo escritos en cada rostro. Luego miro hacia Judas. Se sentó en silencio en un rincón de la mesa,
con las manos apretadas con fuerza y la mirada apartada de la mirada del profesor. Pero lo que me provocó escalofríos fue que él no estaba solo en su traición. Me di cuenta de que algunos otros discípulos también estaban luchando por dentro. Algunos dudaban, otros estaban enojados y algunos se sentían culpables por los pensamientos que no se atrevían a expresar en voz alta. No solo Judas, cada uno de ellos, de una forma u otra, había dudado de su sacrificio. Miro hacia Jesús. Él lo sabe todo. Él ve a cada persona y comprende. Sin embargo, todavía los ama, los perdona sin resentimiento y sin palabras de acusación. No puedo contener las lágrimas porque siento una abrumadora soledad de él. Una soledad que no se puede expresar con palabras. Él está entre ellos, amándolos al máximo, sacrificándolo todo por ellos, mientras ellos tienen miedo, dudan y se preparan para abandonarlo en el momento que más los necesita. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que aceptaste su traición y aún así no pudiste dejar de amarlo? Dios ha hecho eso con cada persona en esa habitación y conmigo, y contigo. Me volví hacia Dios, queriendo decir algo, pero sentía un nudo en la garganta. Él simplemente me miró, su mirada era triste pero no desesperada, como si dijera, ahora ves, Ion. Ahora entiendes. Asentí. Y en ese mismo momento, el escenario volvió a cambiar. Me desplomé no porque quisiera, sino porque no podía soportarlo más. Una ola de vergüenza surgió dentro de mí como una tormenta furiosa. Lloro sin lágrimas. Quiero gritarle al mundo que no murió por culpa de un grupo de personas de hace algunos años. Murió por nosotros, cada uno, cada voz, cada herida. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No soy un fanático. Solía ser un simple profesor de historia, pero ahora, después de presenciar esto de primera mano, ya no puedo permanecer en silencio. Yo ya no tengo tiempo y quizás tú tampoco. Por favor escúchame, quédate conmigo. Todavía tenemos mucho que ver. Por tercera vez, fui conducido a través de otra visión donde el espacio y el tiempo se transformaron a mi alrededor. Ya no puedo verme de pie en la colina, pero ahora siento como si estuviera en otro espacio donde la luz es suave, pero vaga, y los sonidos confusos de conversaciones susurradas me rodean. Me veo parado entre los discípulos de Jesús, pero algo se siente mal. Allí permanecían con expresiones decididas, los rostros de los primeros, los que difundieron la palabra de Dios, los que presenciaron su sacrificio y los que recibieron de él fuerza para levantarse y cambiar el mundo. Siguen compartiendo el mensaje de amor y salvación, pero algo empezó a cambiar en mí mientras miraba. Eso es ambición. Al principio se podía sentir la dedicación, la pasión ardiente en cada palabra que pronunciaban. Pero poco a poco comencé a notar una transformación. Los debates sobre los métodos de evangelización, los detalles de las enseñanzas y las formas de gestionar las comunidades parecieron empezar a perturbarse. Comenzaron a surgir disputas y divisiones entre los discípulos, cada uno de los cuales creía ser los únicos que realmente entendían y seguían el camino que Jesús había trazado. Comenzaron a surgir conflictos, no en torno a la esencia del mensaje, sino en torno a la organización, los métodos de control, lo que es más importante, el poder. Un discípulo comenzó a elevarse por encima de los demás. Nació una nueva secta que declaraba que ella era la única representante de la verdad, mientras que todas las demás enseñanzas eran errores. Y luego vi que las personas que los seguían se veían arrastradas a ello y comenzaban a discutir con los que seguían a otras facciones. Puedo sentir el tormento dentro de ellos cuando se dan cuenta de que los valores que inicialmente llevaban se están distorsionando poco a poco. Sin embargo, todavía hay algo muy irresistible. Es poder, un deseo de controlar y dominar a los demás. Y fue entonces cuando vi la oscura verdad. Aunque personas de diferentes sectas afirmaban que estaban haciendo lo que Dios quería, podía sentir que había algo más que los impulsaba. No el amor y la verdad que predicaba, sino los crímenes cometidos en nombre de la religión.
Los oscuros secretos comenzaron a ocultarse bajo la brillante superficie de la fe, con abuso de poder, corrupción y actos brutales llevados a cabo en nombre de Dios. Aquellos que han sido engañados, aquellos que han perdido la fe en la pureza de las enseñanzas, ahora se han convertido en víctimas de líderes religiosos codiciosos. Y me di cuenta de algo importante, algo que tengo que compartir contigo y con todos los demás, que la Iglesia no es la meta. Esto es lo que entiendo claramente en esta visión. La Iglesia no es el destino final. Es solo un medio, una herramienta para transmitir la palabra de Dios para que las personas puedan conectarse con su salvación. Pero cuando la Iglesia se convierte en un objetivo, cuando se convierte en un centro de poder, cuando está envuelta en ambición y rivalidad, ha perdido su verdadera misión. En ese momento, las personas que buscaban el poder dentro de la Iglesia ya no representaban el amor y el perdón de Dios. No confundas medios con fines. Si te concentras únicamente en construir una iglesia, una organización poderosa, mientras olvidas la misión original, caerás en la misma trampa. En ese punto, podrás convertir fácilmente la iglesia en una herramienta de control, un lugar lleno de engaños e innumerables secretos oscuros. Y una iglesia así no puede salvar a nadie. Jesús no vino a establecer un imperio religioso. Vino a traer la salvación para que podamos volver al amor de Dios, para abrir las puertas del cielo a cada persona. Y sé, después de todo lo que he presenciado, que solo cuando nos aferramos firmemente a esa verdad, solo cuando recordamos que la Iglesia es simplemente un medio, no la meta, podemos continuar en el camino de la salvación. La visión cambió una vez más. Ya no me vi de pie bajo la suave luz como antes, pero esta vez fui conducido a un lugar que era muy familiar, pero terriblemente diferente. Me di cuenta de que era una ciudad moderna donde las tiendas prosperaban a lo largo de las calles. Brillaban luces brillantes y música alta resonaba en las tiendas repletas de huevos de chocolate y conejitos de Pascua falsos en un derroche de colores y formas extravagantes. Esta escena, para mí, es una imagen muy desconocida. Simplemente no puedo entender por qué tales imágenes están asociadas con la Pascua, un día que tiene un significado profundo, sagrado y trágico en la historia del cristianismo. Corazones vibrantes, sonrisas juguetonas, ecos de risas que llenan el aire, todo ello rodeado de ostentosas y llamativas decoraciones. Nada es solemne, nada es reverente, y esto me hace sentir aún más vacío por dentro. La Pascua, un momento para recordar el gran sacrificio de Jesús, se ha convertido ahora en una ocasión más para comprar, comer y divertirse, como cualquier otra festividad, sin nada más que regalos, dulces y fastuosas fiestas. Nadie piensa en el sacrificio de Dios. Nadie recuerda el dolor, la vergüenza, el sufrimiento que soportó para que nosotros pudiéramos ser salvos. La imagen que veo es demasiado clara, demasiado vívida para pasarla por alto. Las personas que me rodean, a quienes no puedo identificar en esta visión, entran en las tiendas, compran, charlan alegremente, pero no piensan en el verdadero significado de este día. No se detienen ni un momento a pensar en el sacrificio de Jesús, en el amor ilimitado que tiene por todos nosotros. Solo les importan los regalos, la decoración y cómo disfrutar las fiestas. La sensación que tuve en ese momento fue realmente difícil de describir. Sentí como si hubiera un muro invisible que me separaba de ellos, como si no pudiera decirles que la Pascua no se trata solo de comer y divertirse. No puedo aceptar esta escena, y creo que si hay alguien que pueda entender mi mensaje, sentirá el dolor que siento y comprenderá la profunda tristeza que hay dentro de mí. Y entonces, en medio de la atmósfera bulliciosa, escuché un recordatorio suave pero poderoso que resonaba desde lo más profundo de mi corazón. No dejes que las cosas superficiales oscurezcan la verdad. Jesús no murió en la cruz para que pudiéramos convertir la Pascua en solo una ocasión para ir de compras y divertirnos. Él no se sacrificó para que lo que hizo por nosotros fuera olvidado o tomado a la ligera. La Pascua debe ser una ocasión para recordar y conmemorar su gran sacrificio. Debemos buscar un significado más profundo, reconociendo que la Pascua no es solo un evento para celebrar en este mundo,
sino una oportunidad para regresar a nuestras raíces, renovar nuestra fe y comprender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La siguiente visión que presencié realmente destrozó mi corazón. La imagen que vi esta vez no fue un paisaje celestial brillante o un espacio pacífico, sino una escena de devastación donde la guerra y la brutalidad nunca llegan a su fin. Me encuentro en medio de un vasto campo de batalla donde el fuego y el humo lo envuelven todo, y el sonido de los disparos resuena en el aire como los gritos angustiados de millones de almas. Esta no es una guerra cualquiera, sino un conflicto sangriento librado en nombre de la religión. Veo soldados uniformados con banderas con diferentes símbolos religiosos, luchando brutalmente entre sí. Ya no se veían unos a otros como seres humanos sino solo como enemigos. Las consignas se gritaban mientras apuñalaban, mientras mataban. Las sagradas oraciones fueron distorsionadas. Las promesas de amor y paz se convirtieron en argumentos necios para justificar la muerte y la sangre derramada. Fui testigo de personas inocentes, mujeres, niños y civiles no relacionados con la guerra, soportando un sufrimiento interminable. No solo son víctimas de armas y bombas, sino también víctimas de una religión distorsionada, que se ha convertido en un instrumento de odio y violencia. Veo niños cuyos ojos todavía son inocentes, pero tienen que presenciar esta escena brutal. Familias destrozadas, seres queridos perdidos, todo por razones que no pueden entender y que nunca desearon. Y en ese momento sentí una oleada de dolor, como si el mismo Jesús estuviera a mi lado, y podía escuchar claramente sus suspiros por el sufrimiento que tenía que soportar. Lloró con nosotros, dolido al ver la distorsión de la fe en estas batallas. Mientras presenciaba esas trágicas escenas, escuché una cálida voz resonando en mi mente. Y eran las palabras de Jesús: la religión no es una razón para matar. No es una razón para difundir el odio. La religión debe ser una fuente de paz, de amor y de perdón. Sabiendo que ya es demasiado tarde, horripilante es la única palabra que puedo usar para describir lo que sentí en ese momento. Había una inmensa brecha entre los que estaban preparados y los que se quedaron atrás. Y en ese dolor, en esa desesperación, me di cuenta de que ya no quedaba más tiempo. Después de que ocurrió el rapto, el tiempo pareció detenerse. Y fue también cuando el Señor me permitió presenciar la segunda visión. En este momento, la tierra ya no tiene una división clara entre el día y la noche, sino que está envuelta en una noche oscura que lo cubre todo. A medida que pasaban los días, ya nadie podía reconocer la hora con precisión. Todo se volvió vago y caótico. Los países y los gobiernos están tratando de restablecer el orden, pero no están logrando nada. Toques de queda, patrullas militares en calles desiertas, pero todos los esfuerzos son en vano. Fui testigo de grupos de refugiados y saqueos por todas partes. A medida que el pánico y la desesperación se extendían como una enfermedad incurable, con el mundo sumido en el caos, los líderes y los medios de comunicación comenzaron a surgir explicaciones distorsionadas. Extraterrestres, extraños fenómenos naturales y otras razones supersticiosas se presentan como una forma de explicar el rapto y la desaparición de los creyentes. Los que quedaron atrás, los que no entienden lo que está pasando, deben enfrentar una tremenda oscuridad del espíritu. La siguiente escena que presencié fueron los brutales momentos de remordimiento, de comprensión tardía. Esos son los creyentes tibios. Veo personas que dicen ser cristianos pero han vivido una vida tibia hacia Dios. Aquellos que solo practican su fe por costumbre o por razones sociales. Las advertencias que ignoraron, los llamados al arrepentimiento que pasaron por alto, ahora se han convertido en un arrepentimiento ineludible. Claman el nombre del Señor, implorando misericordia, pero parece que las puertas del cielo se les han cerrado. Estas personas ya no pueden volver atrás y no pueden cambiar el pasado. Sus corazones indiferentes, sus acciones egoístas y sus mentiras impenitentes son ahora el único equipaje que les queda. Veo un dolor profundo en sus ojos. Estas personas no solo se arrepienten de no haber vivido para el Señor,
sino que también sienten un profundo vacío en sus almas al darse cuenta de que han perdido todas las oportunidades que el Señor les había dado. Ahora, cuando ya es demasiado tarde, solo les queda llorar y pedir perdón. Pero sus disculpas parecen haber perdido su poder. Luego veo a los que rechazan el Evangelio. Su miedo es inimaginable. Estas personas han rechazado, se han alejado de la salvación del Señor, y ahora se dan cuenta de la verdad que han negado durante tanto tiempo. Vieron desaparecer a las personas que los rodeaban, pero ellos mismos quedaron atrás. Y ahora no podían hacer nada más que arrodillarse en dolor y desesperación. Siento la brutalidad en cada momento. El miedo y la comprensión tardía les hacen enfrentar la realidad de que rechazaron la fe, rechazaron a Dios, cuando Él todavía estaba a su lado. El precio que tienen que pagar es una herida espiritual que nunca podrán sanar. No solo he sido testigo de aquellos que se identifican como cristianos o de aquellos que rechazan el Evangelio, sino también de los destrucción de familias. La escena que no puedo soportar es la de las familias sin hogar, padres que han perdido a sus hijos, esposas que han perdido a sus maridos e hijos que están a la deriva, sin saber a dónde ir ni a quién aferrarse. Estas familias rotas no pueden encontrarse en la oscuridad del caos. Una madre está parada junto a la ventana, gritando desesperada el nombre de su hijo. Niños perdidos corren por las calles vacías, con la mirada desconcertada, sin comprender por qué sus seres queridos ya no están a su lado. Los ojos llorosos de los padres al darse cuenta de que se han llevado a sus hijos y no volverán jamás. No hay manera de volver a conectar a la familia. Esta separación no es solo material, sino una muerte espiritual que nada puede compensar. Y luego vi el ascenso de la oscuridad. Los espíritus monstruosos, las fuerzas de la maldad, comenzaron a manifestarse más claramente que nunca. El diablo ya no se esconde. El engaño del anticristo y los falsos profetas se está difundiendo abierta y claramente. Estos individuos explotan el caos para atraer y apoderarse de las almas de aquellos que han perdido la fe, de esos falsos templos y organizaciones que adoran el mal. Proclaman mentiras, engañando a las almas vulnerables. La adoración del materialismo, el dinero y la fama ha hecho que muchas personas caigan en sus trampas. Jesús me mostró las personas que una vez conocí, las que amaba, pero que no vivían según la fe. Vi a un viejo amigo, alguien que sabía que alguna vez había sido cristiano. Pero a lo largo de los años, se ha alejado del llamado del Señor y ha vivido una vida de indulgencia material, adorando el dinero y la fama. Se queda en la oscuridad, sin darse cuenta de que la puerta se ha cerrado tras él. Dios me explicó con amor amoroso pero claro que no debía ser enaltecido, porque el amor se ha enfriado. Porque ha olvidado la verdadera razón de la fe. Porque ha quedado cautivado por las tentaciones del mundo. Dolor, esa es la única emoción que puedo sentir en este momento. Dolor por la verdad tardía y profunda simpatía por las almas que no estaban preparadas para lo que está por venir. Entiendo más claramente que nunca que la verdadera preparación no es solo saber un poco acerca de Dios, sino vivir una vida dedicada a Él, una vida llena de amor, arrepentimiento y esperanza. Solo entonces se abrirán las puertas del cielo. Y me di cuenta de que cada día que pasa, estas personas ya no tienen la oportunidad de volver atrás. Han elegido su camino y ahora deben afrontar las consecuencias de esas decisiones. Tan pronto como el Señor me llevó a la tercera visión, fui testigo de una escena indescriptible. Imágenes de dolorosos contrastes aparecieron ante mis ojos, reflejando el estado mismo de la Iglesia en el momento del rapto y los días siguientes. Dios abrió mi corazón para ver claramente la diferencia entre dos movimientos principales en la Iglesia. Una Iglesia que está despierta, llena de fuego santo, y otra Iglesia que está dormida, inmersa en el engaño y el agotamiento espiritual. Al principio vi grupos de creyentes, comunidades pequeñas, pero llenas de oración apasionada, viviendo con rectitud, amándose siempre unos a otros en el amor de Dios. Sus lámparas brillan intensamente, llenas de aceite, siempre listas, esperando el regreso del Señor.
Todos los días comparten activamente el Evangelio con quienes los rodean, animándose continuamente unos a otros en la fe. Estos creyentes no son solo individuos que vienen a la iglesia y escuchan sermones. Son personas que viven plenamente según la palabra de Dios. Veo que están realmente conectados con el Creador. Y a su luz, siento una paz, una santidad que solo puede venir de la unidad con Dios. Mientras tanto, la iglesia dormida es un escenario completamente diferente. Veo iglesias grandes y abarrotadas donde los creyentes solo se concentran en rituales formales, en entretenimiento y actividades materiales en lugar de la verdadera adoración. Los sermones aquí son simplemente agradables al oído, atrayendo corazones que ya no tienen sed de santidad sino que solo buscan satisfacción mundana. Veo que estos creyentes viven como si no hubiera diferencia entre ellos y el mundo. Están llenos de competencia, se juzgan unos a otros y carecen de amor verdadero. Sus lámparas ya no brillan intensamente sino que parpadean, como si se hubieran apagado por completo. Se les ha acabado el petróleo y no lo saben por completo. Estos devotos continúan viviendo en confusión, completamente inconscientes de que el tiempo se ha acabado y están cayendo en un sueño espiritual. Las señales que están siendo ignoradas son algo que no puedo pasar por alto. Dios me ha mostrado claramente las señales que ha predicho, las advertencias sobre desastres naturales, epidemias y la decadencia moral de la sociedad. Vi el sol oscurecerse, la luna volverse extraña y las estrellas caer, como las advertencias finales que mucha gente ignoró. Incluso en la iglesia, un pequeño número de personas comenzó a reconocer estos signos y a advertir a otros creyentes. Pero la mayoría los ignoró, se burló o los interpretó según su propio entendimiento, buscando justificar estos extraños sucesos. Estas personas no se dan cuenta de que las advertencias que el Señor ha dado son parte de su gran plan y parte del llamado a despertar antes de que ocurra el rapto, el momento de la filtración hasta que ocurra la elevación. Con los sentimientos de urgencia que acababa de experimentar, no podía escapar de esos mensajes. Se acerca Semana Santa y ya no queda mucho tiempo. Necesito hacer algo. Necesito decir la verdad. Me pesa mucho la sensación de que no puedo esperar un minuto más, de que tengo que transmitir estos mensajes. El tiempo pasa segundo a segundo y sé que debo actuar de inmediato. Con la ayuda de María y del médico poco a poco me fui recuperando, pero en el fondo de mi corazón no podía evitar preocuparme por la misión que debía llevar a cabo. No puedo simplemente volver a una vida normal sin hacer nada. Jesús me dejó claro que mi trabajo no ha terminado. La verdad que sé y lo que he visto en las visiones no se puede guardar simplemente en el interior. Aunque mi cuerpo todavía está débil, mi espíritu está lleno de fuerza. Puedo sentir un fuerte impulso en mi corazón, no solo por mí, sino por todos aquellos que viven en la incertidumbre, perdidos y necesitan escuchar lo que he presenciado. Mi misión está más clara que nunca. No puedo quedarme quieto. Ya no puedo vivir una vida normal. Es necesario despertar al mundo entero. La advertencia que recibí de Jesús es un mensaje para todos nosotros. El mundo se enfrenta a enormes desafíos y no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. Con un renovado sentido de determinación, comencé a compartir mi mensaje. Primero, utilicé las herramientas con las que estaba más familiarizado, redes sociales y foros en línea. No puedo simplemente sentarme y esperar que aquellos que necesitan escuchar vengan a mí. En cambio, he decidido llevar esta historia al mundo, a la mayor cantidad de personas posible. Comencé a escribir publicaciones detalladas sobre lo que había experimentado, las visiones que había tenido y los mensajes que Jesús me había dado. Comparto mis experiencias con la absoluta convicción de que si no lo hago, aquellos que necesitan escuchar pueden seguir viviendo en la oscuridad. Escribo no solo para mí sino también para que otros puedan sentir la verdad de la que he sido testigo. No solo eso, sino que también voy a iglesias y comparto mi historia con los feligreses, con la esperanza de que comprendan y sientan las oraciones de Jesús mismo. Aunque no estoy seguro de poder cambiar algo, sé que es algo que tengo que hacer.
No puedo seguir viviendo sin completar esta misión. Al principio, el escepticismo y el ridículo fueron las primeras reacciones que recibí. Algunas personas decían que estaba haciendo el ridículo, mientras que otras pensaban que estaba influenciado por alucinaciones debido a una enfermedad o presión psicológica. Las palabras burlonas y las dudas abundan en los comentarios y respuestas. Amigos, personas que alguna vez respeté en la comunidad cristiana, ahora me miran como si estuviera loco. Me duele, pero sé que tengo que seguir adelante. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ocurrir un milagro. Cada vez más gente empezó a escuchar. Extraños, personas que nunca me habían conocido, comenzaron a enviarme mensajes, compartiendo sus historias conmigo. Algunos de ellos dijeron que habían pasado por cosas similares, sentimientos parecidos a los que describí en mi historia. Algunos otros compartieron que habían comenzado a sentir el amor y la paz que yo experimenté en mis visiones. A partir de ahí siento que he cumplido una parte de esta misión. Las personas que han escuchado y creído son las que me ayudan a seguir caminando con firmeza por este camino. Aunque no todos están de acuerdo conmigo, quienes creen en mí han difundido mi mensaje, ampliando la comunidad de personas conscientes de la verdad. Las conversaciones en iglesias, los debates en línea, todo se convierte en oportunidades para seguir compartiendo la luz que he recibido. Gradualmente, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era solo una historia personal sino parte de una misión mayor, una misión para despertar a las almas perdidas. Como temía, la iglesia no podía pasar por alto lo que yo había compartido. Los líderes de la iglesia reaccionaron muy fuertemente, especialmente ante la forma en que describí las visiones y mensajes que recibí de Jesús. Me llamaron blasfemo, engañador e incluso agitador divisivo dentro de la comunidad de fe. El clero y las figuras influyentes de la iglesia ven lo que digo como una herejía contra doctrinas aceptadas desde hace mucho tiempo. No pueden aceptar mis declaraciones sobre la corrupción dentro de la iglesia, sobre la deshonestidad de quienes se dicen seguidores de Dios. Esas críticas me pesaron mucho, pero no me sorprendió. Las grandes organizaciones, especialmente las religiosas, a menudo temen el cambio. Temen perder poder, control y la imagen que han construido durante siglos. Lo entiendo bien, pero también reconozco que la verdad no puede ocultarse para siempre. Sin embargo, no todos están en mi contra. Hay un pequeño grupo de seguidores que sienten la sinceridad de mis palabras. No son solo personas que han experimentado visiones similares, sino también verdaderos creyentes, aquellos que verdaderamente han escuchado el mensaje que comparto. No me juzgan por mi apariencia, pero sienten el amor y la verdad de la que he sido testigo. Creen que no soy alguien que difunde mentiras, sino más bien un elegido para transmitir los mensajes de Jesús, los recordatorios que este mundo necesita escuchar. Aunque sé que la respuesta de la Iglesia no será fácil, me siento más confiado que nunca. No puedo dar marcha atrás. No puedo dejar de compartir lo que he presenciado. El sentido de la responsabilidad todavía está muy presente dentro de mí y sé que mis seguidores serán una fuente de aliento para continuar en este camino, incluso si tengo que enfrentar desafíos y dificultades. De hecho, las duras reacciones solo refuerzan mi creencia de que estoy en el camino correcto, porque la verdad siempre provoca resistencia antes de ser aceptada. Aunque sé que el camino por delante es largo y lleno de desafíos, creo que algún día la verdad será aceptada por todos y la luz alejará la oscuridad. A lo largo de este viaje, me he dado cuenta de una cosa importante: no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en la Iglesia. Nadie, ya sea un líder religioso o cualquier otra persona, puede pensar y decidir tu camino por ti. No podemos simplemente creer sin investigar por nosotros mismos y verificar las enseñanzas de Jesús y las doctrinas que escuchamos. La Biblia no es un libro para leer solo durante los servicios de adoración, sino más bien una guía para la vida de cada individuo. Necesitamos aprender a reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, no solo leerlas superficialmente, sino comprenderlas y aplicarlas a cada acción de nuestra vida. No dejes que esas enseñanzas sean solo parte de un ritual o una tradición.
Deja que se conviertan en un principio rector de tus acciones, de cómo tratas a los demás y de cómo vives. Vive una vida significativa. No vivas para ti mismo, vive para quienes te rodean. Ayudar a quienes lo necesitan, no solo con recursos materiales sino también con apoyo emocional. Pequeñas acciones, como compartir una sonrisa, ofrecer una palabra de aliento o ayudar a alguien en una situación difícil, pueden cambiar su vida y hacer de este mundo un lugar mejor. Todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad pacífica y amorosa. Las medidas que adoptemos hoy determinarán nuestro futuro y el de las generaciones venideras. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo el mundo cae en el caos sin hacer nada. Cada acción, cada pensamiento positivo, puede generar un cambio significativo. Por lo tanto, no espere a que alguien más haga un cambio. Comienza contigo mismo. Aunque el mundo enfrenta muchos desafíos, hay una cosa que sigue siendo indispensable, la esperanza. Vivimos en una época difícil, con muchas guerras, cambio climático y problemas sociales apremiantes. Pero es en los momentos más oscuros cuando la esperanza se convierte en una luz guía. Si podemos mantener nuestra fe en el amor, el perdón y la verdad, aún podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Nunca penséis que porque el mundo enfrenta dificultades no podemos hacer nada. Si sabemos amar y perdonar, encontraremos la fuerza para superarlo todo. No solo necesitamos amar a quienes nos rodean, sino también aprender a amarnos a nosotros mismos y aceptar las diferencias de los demás. El amor no conoce fronteras, no hace distinciones y esa es la clave para construir un mundo pacífico. Aprecia la verdad, no importa lo difícil que sea aceptarla. La verdad siempre servirá como base para guiarnos por el camino correcto. Las mentiras pueden ocultar temporalmente la verdad, pero eventualmente serán expuestas y la verdad prevalecerá. Si afrontamos con valentía la verdad sin miedo ni evasión, encontraremos el camino hacia la verdadera libertad y paz. Finalmente, si actuamos por un futuro mejor, si cada uno de nosotros hace una buena acción, sin importar cuán pequeña o grande sea, podemos generar cambios significativos. Somos los creadores del futuro y si actuamos juntos nada es imposible. Necesitamos tener fe en nosotros mismos, en los demás y en el cambio. Si cada uno de nosotros vive con amor, tolerancia y comprensión, podemos cambiar el mundo. La esperanza siempre está presente, siempre y cuando no nos rindamos.